La siguiente conferencia está a cargo del doctor Andy Abril, es producto de exportación, educado en la Universidad Pontificia Bolivariana de aquí de Medellín y de la clínica Mayo College of Medicine de Rochester, hasta hace un año jefe de la unidad de Mayo Clinic de reumatología y actualmente como coordinador del Fellow. Va a hablar hoy de la enfermedad pulmonar en vasculitis asociada a ANCAS, casi que muy parecido a lo de MDA5. Las enfermedades vasculíticas en pulmón son muy heterogéneas que inclusive pueden comprometer la vida. Y yo creo que esta charla nos va a dar luces sobre cómo actuar rápidamente. Bienvenido, doctor Abril, por aceptar la invitación. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Siempre es un privilegio y un placer poder volver a la tierra y presentar algo de lo que estamos haciendo. Vamos a hablar hoy de enfermedad pulmonar en vasculitis asociada a ANCA. Va a ser un tema bastante específico, entonces no me voy a extender mucho en la parte de vasculitis en sí. No tengo conflictos de interés con esta charla específica. Los conceptos a revisar es básicamente las diferentes manifestaciones pulmonares que se pueden presentar en pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Y estas son las más frecuentes. En compromiso de vía aérea vamos a hablar un poquito de asma y compromiso traqueobronquial. Y al final vamos a hablar un poco nomás de la parte terapéutica, porque realmente no hay tratamientos específicos hacia la parte pulmonar en sí. Ustedes todos conocen los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, el patrón C-ANCA y P-ANCA. De nuevo, no nos vamos a extender mucho o no vamos a hablar nada de generalidades de la vasculitis. Pero las vasculitis asociadas a ANCA tienen un amplio rango de manifestaciones pulmonares, que puede variar desde hallazgos incidentales como nódulos asintomáticos, hasta cambios bastante agresivos, como por ejemplo hemorragia alveolar difusa, o cambios crónicos progresivos como la enfermedad pulmonar intersticial. Algunos son específicos de ciertos tipos de vasculitis, otros son presentes en todos los tipos de enfermedad asociada a ANCA. Otro importante es que en los otros tipos de vasculitis, como vasculitis de grandes vasos, por ejemplo, el compromiso pulmonar es bastante raro, exceptuando, y sigue siendo muy raro, por ejemplo, en Takayasu puede haber compromiso de la arteria pulmonar, pero es bastante raro. La mayoría de los casos de vasculitis pulmonar son pacientes con vasculitis asociadas a ANCA. Y aquí vemos diferentes tipos patológicos que se pueden presentar. Ya no me está... ¿Perdón? El primero, ok. Gracias, discúlpeme que no estaba acostumbrado. Aquí, por ejemplo, se ve la hemorragia alveolar difusa en pacientes con enfermedades asociadas a ANCA. El patrón 1B es más un patrón de consolidación, como de neumonía. Esto es neumonía organizada. Aquí el 1C se ve una necrosis basofílica, que es lo que típicamente se ve en granulomatosis con poliangiitis. Y aquí obviamente se ve el infiltrado eosinófilo que se ve en pacientes con granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. El 85% de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA con granulomatosis con poliangiitis presentan compromiso pulmonar, y entre el 25 y 55 con granulomatosis con poliangiitis. Y casi todos los pacientes con granulomatosis eosinofílica tienen asma, de manera que es una de las manifestaciones más importantes en este tipo de enfermedades. Y es importante reconocer que, dependiendo de diferentes estudios, hasta el 25% de estos pacientes pueden desarrollar falla respiratoria, ya sea aguda, como estaba diciendo, por hemorragia difusa, o crónica, cuando presentan compromiso pulmonar intersticial. Tipos específicos de vasculitis a veces se asocian con un tipo específico de enfermedad pulmonar. Aquí en este cuadro podemos ver que la granulomatosis con poliangiitis tiende a tener más cambios nodulares y necróticos y lesiones de la vía aérea como endobronquiales. Los pacientes con poliangiitis microscópica tienden a tener más enfermedad pulmonar intersticial,
y asma en los pacientes con GPA, pero puede haber muchas combinaciones. Y de hecho hay una tendencia ahora a pensar que el tipo específico de ANCA más que el cuadro clínico puede ser el determinante del cuadro clínico. Este fue un estudio muy grande hecho por los nefrólogos de más de 500 pacientes y encontraron que diferentes tipos de ANCA se asociaban con diferentes fenotipos clínicos. Por ejemplo, cuando identificaron pacientes que tenían glomerulonefritis crescéntica aislada sin ningún otro tipo de compromiso extrarrenal, el 80%, más del 80% de los pacientes tenían ANCA con mieloperoxidasa positivo. En cambio, los pacientes que tenían compromiso cavitario o tenían compromiso otorrino destructivo, más del 80% de estos pacientes eran PR3 positivos o proteinasa 3 positivos. Casi todos los pacientes, en la mayoría de las series con fibrosis pulmonar, tienen MPO positivo. Entonces, como les estaba diciendo, muchas veces el tipo específico de ANCA es lo que determina la parte fenotípica. Y hay manifestaciones como infiltrados pulmonares, nódulos y hemorragia difusa que tiende a presentarse en todos los tipos de ANCA. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones más específicas. Empiezo con la hemorragia alveolar difusa porque es tal vez de las más dramáticas. Cuando hay injuria pulmonar aguda ocurre el sangrado. En la patología se presentan estos dos hallazgos, los hallazgos de injuria aguda, donde se ven fibrina, membrana y hialinas, y la hemorragia alveolar, donde se ve obviamente sangre, siderofagia alveolar y eritrocitos con fibrina. Es importante entender que muchas veces la biopsia pulmonar en sí causa sangrado, entonces a veces es difícil distinguir. Con la hemorragia alveolar difusa lo que se hace es que se hacen lavados broncoalveolares seguidos y si la cantidad de eritrocitos va aumentando con cada lavado subsecuente, eso es indicación de hemorragia alveolar difusa. Si los eritrocitos se van limpiando con cada lavado subsecuente, posiblemente el sangrado no sea por hemorragia alveolar difusa o la hemorragia alveolar ha mejorado. Aquí vemos más o menos una distribución del porcentaje de pacientes de los diferentes tipos de vasculitis asociadas a ANCA que se pueden presentar con hemorragia alveolar difusa. Es raro en la granulomatosis eosinofílica, es más frecuente en la granulomatosis con poliangitis y en la poliangitis microscópica. De paso, por favor, me perdonan por las siglas en inglés, pero no las cambié. Lo otro importante entender es que a veces en la granulomatosis con poliangitis puede haber sangrado por lesiones endobronquiales o traqueobronquiales. A veces es difícil distinguirlas, obviamente la broncoscopia nos ayudaría, pero hay que tener esto en cuenta en esos pacientes que presentan con sangrado. No siempre es hemorragia alveolar difusa, puede ser también compromiso por erosión y daños de vía aérea. El otro hallazgo que nos ayuda al diagnóstico clínico es cuando encontramos capilaritis a la biopsia. Cuando hay capilaritis, generalmente lo más frecuente es que sean pacientes con vasculitis asociada a ANCA. No es exclusivo, pero nos ayuda con el diagnóstico. Si no hay capilaritis, tenemos que empezar a pensar en otros desórdenes, como los que están aquí, síndrome de Goodpasture, también puede ser por drogas, etc. Y obviamente otras enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, por ejemplo, puede presentarse con o sin capilaritis. Pero cuando hay capilaritis, nos ayuda un poco al diagnóstico, sospechamos más de que sea una vasculitis asociada a ANCA. Algo bien importante también de tener en cuenta es cuáles son los factores predictores de falla respiratoria y mortalidad. Este es un estudio del doctor Rodrigo Cartín en la Clínica Mayo en Arizona y mostró que la hipoxemia es el principal predictor de mortalidad y falla renal. Si presenta un paciente con falla alveolar difusa que ya está hipoxémico, es un signo de mal pronóstico. Como se fijan acá, fue el único factor estadísticamente significativo, aunque también hay tendencia a peor pronóstico cuando una proteína C reactiva está muy alta o cuando hay una gran cantidad de neutrófilos en el lavado broncoalveolar. Esto es una tomografía que nos muestra los infiltrados típicos que se ven en pacientes con hemorragia alveolar difusa de cualquier tipo. La neumonía organizada es uno de los más comunes, pero cambios menos específicos
pulmonares asociados con las vasculitis asociadas a ANCA. Es un proceso normal de reparación de la injuria vascular. Se puede presentar en todos los tipos de vasculitis y a la biopsia se muestran no solamente los hallazgos de neumonía organizada y consolidación, sino también se puede ver granulomas, capilaritis, vasculitis, hemorragia, etc. Y a veces se puede encontrar de manera incidental. Hemos visto casos de pacientes que tienen otra manifestación que no es pulmonar, se le hace una imagen pulmonar y se encuentran áreas pequeñas de consolidación que pueden ser asintomáticas. De nuevo, es muy común y no es específico a ningún tipo de vasculitis. Aquí vemos un paciente que tiene no solamente algo de vidrio esmerilado, pero también tiene áreas de consolidación focales, que es un paciente con granulomatosis eosinofílica que tiene neumonía organizada. Los nódulos son más frecuentes con la granulomatosis con poliangiitis que con otros tipos de vasculitis asociadas a ANCA. También se pueden ver en la eosinofílica, pero sobre todo con GPA. Son nódulos con características algo granulomatosas, se ve áreas irregulares de necrosis rodeadas de histiocitos, se ven células gigantes, se ve fibrina y el tipo de infiltrado, el tipo de necrosis también nos puede ayudar un poco con el diagnóstico. En la GPA la necrosis generalmente basofílica, obviamente en la EGPA es más eosinofílica. Este es un paciente con los nódulos infiltrados y algo de consolidación de GPA. Como pueden ver, hay nódulos cavitarios que son frecuentes. Obviamente hay diagnóstico diferencial muchas veces que considerar. Esta es una diapositiva de la colección del Colegio Americano de Reumatología, donde se ven estos nódulos que podían perfectamente ser metástasis de carcinoma renal o algún otro tipo de carcinoma. De manera que muchas veces estos pacientes se tienen que confirmar con biopsia porque son poco específicos. Aquí hay otra diapositiva mostrando nódulos, disculpa, no está tan nítida, pero demostrando nódulos con cavitaciones. De nuevo, el diagnóstico diferencial puede ser amplio en este tipo de presentación. La fibrosis pulmonar, que es un área en la que en la clínica hemos estado trabajando un poquito más, no es la manifestación más frecuente, pero tiene mucha morbimortalidad. Y la fibrosis pulmonar que se ve en ANCA, vasculitis asociada a ANCA, es un poquito diferente a la que se ve en otras enfermedades del tejido conectivo. Tiende a ser más parecida a la fibrosis pulmonar idiopática. Es de comienzo más tardío, 66, 70 años. El sexo masculino es predominante, igual que en la fibrosis pulmonar idiopática. Y como había dicho antes, la mayoría son mieloperoxidasa positivos. Aunque en nuestra serie, la que hicimos en la clínica, encontramos un 25% de pacientes que eran C-ANCA positivos. Pero esto es como una rareza. En la mayoría de las series, los porcentajes de C-ANCA es mucho menor que esto. La mayoría son P-ANCA mieloperoxidasa positivos. Y obviamente por esta razón, la mayoría de los pacientes que vemos con fibrosis pulmonar tienen polangitis microscópica o EGPA. Otra característica bien importante es que en la mayoría de las series, la fibrosis pulmonar usualmente precede o es concomitante con la vasculitis. Entonces, a veces es difícil el diagnóstico porque el paciente se presenta solamente con fibrosis pulmonar y un mieloperoxidasa positivo y no sabemos si de pronto el mieloperoxidasa es un falso positivo y es un paciente con fibrosis pulmonar. Y en muchas series, algunas veces estos pacientes desarrollan la vasculitis después de la fibrosis. Entonces hay que tener esto en cuenta. Ha habido estudios de patología que muestran comparando la fibrosis idiopática con la fibrosis de los pacientes con ANCA, y los pacientes con vasculitis asociada a ANCA y mieloperoxidasa positivo tienden a tener más infiltrados inflamatorios. Eso nos da a pensar que pueden responder al tratamiento. Entonces, a pesar de que el pronóstico es malo y muchos pacientes terminan en trasplante pulmonar, tratamos de tratar a estos pacientes. Al contrario, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que generalmente no responden al tratamiento inmunosupresor. Esta es una diapositiva de estos pacientes. Como pueden ver, hay cambios en panal de abejas y cambios bastante fibróticos y menos inflamatorios a la imagen. Como estaba diciendo, muchos de esos pacientes de estas series no presentaron cambios de vasculitis, simplemente la fibrosis pulmonar. Y el cuadro clínico se ha postulado que puede ser o clasificarse junto a lo que se llama neumonía intersticial con características autoinmunes o IPAF, que es básicamente pacientes con fibrosis pulmonar
que tienen características inmunológicas, autoanticuerpos o patrones de neumonía intersticial no específica, etcétera, pero que no tienen criterios diagnósticos para una enfermedad del tejido conectivo específica, entonces se consideran IPAF. Muchos autores piensan que la parte vasculítica es similar a esto. Y el pronóstico de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática en ANCA es peor que en los pacientes con fibrosis pulmonar asociados a otra enfermedad del tejido conectivo. Por ejemplo, escleroderma o antisintetasa. Entonces también no responden también al tratamiento como otras enfermedades reumatológicas. Las causas, pues no se sabe, pero hay algunas teorías. Se piensa que puede haber una hemorragia alveolar crónica subclínica que lleva a fibrosis, que puede haber capilaritis con reparación tisular y fibrosis, o puede ser otros mecanismos como inducción de fibrosis por los fibroblastos, ya sea por radicales de oxígeno o ya sea por redes extracelulares de neutrófilos o NETs, que es un proceso, es una herramienta que tienen los neutrófilos para inducir inflamación y se postula que esto puede inducir fibrosis. Probablemente no se sabe exactamente cuál es la causa. Un par de diapositivas rápidas acerca de la vía aérea. Obviamente el asma es predominante en pacientes con granulomatosis eosinofílica. Frecuentemente es severa antes de comenzar la vasculitis, una de las características de estas enfermedades. Y parece que los eosinófilos pueden inducir daño de la vía aérea permanente. Entonces vemos pacientes que se tratan para el asma, para la eosinofilia, y a pesar de que el asma mejora, la eosinofilia mejora, permanecen con una disminución crónica de la función pulmonar. Se piensa que es porque estos pacientes hacen algo de fibrosis de la vía aérea y no recuperan, o sea, no todo es broncoespasmo, sino que puede haber daño de vía aérea y no recuperan la función pulmonar completa. Y no es el tópico de esta charla, pero quería mencionar el compromiso de la vía aérea y la parte del tracto respiratorio superior. Es más común en granulomatosis con polangiitis y granulomatosis eosinofílica, obviamente. Puede comprometer cualquier parte del tracto traqueobronquial, pero es más frecuente que sean en el área subglótica. Es más frecuente en mujeres jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes que también tienen concomitantemente daño otorrino, o sea, del tracto respiratorio superior. La asociación con glomerulonefritis y enfermedad subglótica o traqueobronquial es infrecuente, no es que no ocurra, sino es menos frecuente esa asociación. Y es un área desafortunadamente de mucha morbimortalidad. Muchos pacientes hacen traqueomalacia o broncomalacia y terminan con traqueostomías muchas veces permanentes. Aquí es donde yo trabajo, en la clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Y vamos a hablar muy poquito acerca del tratamiento porque realmente no hay nada específico para enfermedad pulmonar asociada con vasculitis asociada a ANCA. Entonces el tratamiento, la norma, es usualmente el tratamiento que utilizamos para vasculitis sistémica, que ustedes lo conocen muy bien. No lo vamos a mencionar, simplemente para recordar que es inducción y mantenimiento con estos agentes que están acá. Así es como tratamos estos pacientes. Así tratamos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática generalmente y con compromiso de vasculitis asociada a ANCA. Pero hay algunos otros tratamientos nuevos, los cuales tampoco me voy a extender, que se pueden utilizar. Por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, se pueden adicionar antifibróticos. La FDA ya aprobó el nintedanib, por ejemplo, para fibrosis pulmonar de cualquier tipo. O sea, lo podemos utilizar no solamente para la fibrosis asociada a ANCA, sino en otras enfermedades del tejido conectivo. Y hay estudios que están haciendo con pirfenidona. El avacopan, ustedes lo conocen, es el nuevo medicamento para vasculitis asociadas a ANCA. Como les digo, no se ha investigado enfermedad pulmonar específica, pero en pacientes que tienen granulomatosis con polangiitis, compromiso pulmonar y renal, se puede utilizar en conjunto con el rituximab. Nos ayuda sobre todo como agente ahorrador de esteroides, pero también disminuye la actividad de la enfermedad. Y obviamente en pacientes con granulomatosis eosinofílica existen los inhibidores de la interleuquina 5, como el mepolizumab, que ya está aprobado para esta indicación, y el benralizumab, que hay estudios que están haciendo, nuestro centro está haciendo un estudio comparativo multicéntrico con estos dos agentes. Y en la enfermedad pulmonar intersticial, de nuevo, los estudios son bastante controversiales. Hay estudios que muestran que hay mejoría con inmunosupresión,
Hay otros estudios que realmente no muestran mayor mejoría, específicamente enfermedad pulmonar intersticial, es lo que estoy refiriéndome. Por ejemplo, este estudio muestra que la sobrevida mejoró cuando se adicionaron inmunosupresores a los corticosteroides comparado con corticosteroides solos. Un estudio de muy pocos pacientes, tengo que decirlo, de manera que no se puede concluir mucho con esto. Ya para concluir, de nuevo, pues el tiempo fue corto para un tema extenso. Unos puntos específicos: el compromiso pulmonar es frecuente en vasculitis asociadas a ANCA, pero poco común en otros tipos de vasculitis. Es una causa mayor de mortalidad en vasculitis asociadas a ANCA. Puede ser la clase de ANCA, el tipo de ANCA se asocia específicamente con cuadro clínico y también con el tipo de compromiso pulmonar. Y aunque la fibrosis pulmonar tiende a tener peor pronóstico que las otras enfermedades autoinmunes en cuanto a compromiso de fibrosis pulmonar, puede responder al tratamiento inmunosupresor, de manera que en la mayoría de sus pacientes les hacemos tratamiento. Una cosita antes de terminar: hay estudios en pacientes con enfermedad pulmonar, con granulomatosis con plegitis y ANCA severos, de intercambio plasmático. Ustedes conocen estos estudios, realmente no mostró una mayor mejoría en estos pacientes. Estamos sobre el tiempo, muchas gracias. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto.